energía, vamos a conocer también otros compuestos que son inclusive más ricos a nivel energético a comparación del ATP. Entonces, ¿qué es lo que estudia la bioenergética? La bioenergética estudia los cambios de energía que acompañan a las reacciones bioquímicas. Entonces, en los procesos, en los cambios que van a ocurrir dentro de la célula, en esas reacciones químicas, vamos a ver procesos o existen procesos que van a generar energía, que van a consumir energía. El cómo se sabe si ganan energía o cómo se sabe si se genera energía, de eso se encarga justamente la bioenergía. Entonces, definimos la energía, dice, como la capacidad de producir un cambio y se mide por la cantidad de trabajo realizado durante este periodo de cambio. Entonces, la energía nos sirve para realizar un trabajo. ¿Y qué entendemos como trabajo? Es como que nos sirve para realizar una determinada tarea, para movernos de un lado al otro. La energía se suele medir en dos unidades: el Joule, que es la unidad internacional, que se lo abrevia con la letra J mayúscula, o hay la kilocaloría, abreviado como KCAL. Entonces, esa es una unidad más utilizada, por ejemplo, en la nutrición. Cuando ustedes se compran cualquier alimento, una galleta, por ejemplo, en su empaque hay una tablita que dice tabla de información nutricional y ahí justamente nos dice cuánta proteína, cuánto carbohidrato, cuánto lípido tiene ese alimento por cada porción o por el empaque y demás, y cuánta energía aporta o llega a producir, expresado en kilocalorías, aunque también se expresan en joule. Se pueden convertir de una unidad a otra. Entonces, la definición de joule nos dice es la cantidad de trabajo que se requiere para desplazar un objeto de 0.1 kilogramo de peso por una distancia de 1 metro bajo la fuerza de la gravedad. En cambio, la kilocaloría, su definición dice es la cantidad de calor requerida para aumentar 1 grado Celsius la temperatura de 1 kilogramo de agua. Para esta parte de bioenergética debemos tener bien claro algunas definiciones, como por ejemplo lo que sería un sistema. Un sistema, que aquí está en este cuadrito de color naranja, un sistema, o yo voy a denominar un sistema como mi objeto de estudio, es decir, algo que yo quiera estudiar. Quiero estudiar una persona, quiero estudiar un órgano, una célula, una reacción química, una población. Eso es un sistema. Cualquier cosa puede ser un sistema. Como en una investigación, ¿verdad? Ustedes en investigación les piden la población o el objeto, ¿verdad? Entonces, ¿sobre quiénes está estudiando? Entonces, lo mismo, eso es el sistema. Hay varios tipos de sistemas dependiendo de su relación con el entorno. Entonces, ¿qué es el entorno? El entorno es todo lo que está rodeando al sistema sin formar parte de él, ¿verdad? Entonces, el sistema es una cosa y el entorno es otra. Y entorno y sistema pueden relacionarse mediante intercambios de energía e intercambios de materia, dependiendo del tipo de sistema. Un sistema aislado es aquel que este sistema no se relaciona en nada con el entorno, es decir, entre el entorno y el sistema no hay ningún tipo de intercambio ni de energía ni de materia. ¿Sí? O sea, no sale energía del sistema al entorno, no sale materia del sistema al entorno, no entra energía del entorno al sistema, lo mismo con la materia. Entonces, se encuentra completamente aislado nuestro sistema. Un sistema cerrado, dice, va a ser aquel que se intercambia energía, es decir, la energía puede salir del sistema al entorno o del entorno al sistema puede entrar energía. Pero solamente energía, materia no. Y finalmente tenemos el sistema abierto.
Este sistema abierto se caracteriza ¿por qué? Porque va a haber un intercambio tanto de energía como de materia entre el sistema y el entorno. En los sistemas biológicos, en nuestras células, por ejemplo, son sistemas abiertos, porque las células pueden relacionarse con lo que está afuera de ellas, pueden entrar compuestos al interior de la célula pueden salir compuestos, y lo mismo sucede con la energía. Ahora, dentro de un sistema, o en un sistema, en todos sus componentes, nosotros podemos estudiar algunas de las propiedades que tiene este sistema. A eso vamos a denominar como la función de estado o una función de estado. Es decir, es una propiedad que posee nuestro sistema. Tenemos principalmente entre las funciones de estado la energía interna, la entropía y la entalpía. Así que, para analizar la energía interna, la entropía o la entalpía dentro de un sistema, entonces este sistema está continuamente en un cambio, es decir, no se encuentra quietito. Puede pasar de un estado a otro, es decir, sus componentes van a estar moviéndose continuamente y puede ser que en un momento de tiempo la mayor parte de sus componentes se encuentren de una forma u otra, es decir, todo el rato se están moviendo. Entonces, como un sistema es un lugar dinámico donde está ocurriendo cambios continuamente, ¿cómo voy a estudiar esos cambios? Entonces, lo que se hace es hacer una comparación entre lo que se denomina el estado inicial del sistema y el estado final del sistema. Es una comparación de lo que yo tengo al principio y lo que yo tengo al final, o entre dos puntos. Entonces, esta manera de realizar ese estudio te lo represento así, con la letra delta. Esta letra delta nos dice que yo voy a medir, voy a hacer una comparación en un sistema entre su estado final y su estado inicial, lo que yo tengo al final y lo que yo tenía al principio, ¿sí? Entre dos puntos determinados. Bajo esta idea se puede estudiar los cambios en relación a la energía interna del sistema, los cambios en relación a su entropía y los cambios en relación a la entalpía de ese sistema. Entonces, esto es una manera más práctica de estudiar las propiedades de estas funciones de estado, porque, por ejemplo, si mi sistema es una reacción química, donde mi punto inicial va a ser mi sustrato A, y va a ocurrir la reacción química y mi punto final va a ser la formación del producto B. Ese es mi sistema. Entonces, yo quiero estudiar qué cambios han ido ocurriendo desde lo que yo tenía a un principio y lo que yo tengo al final. Para pasar de un punto a otro existen como que pasos intermedios, ¿sí? Entonces van ocurriendo una serie de cambios hasta que al final se obtiene la formación del producto final. Pero realizar ese tipo de medición es algo que no es muy práctico, porque se tendría que estudiar las propiedades de mi sistema en este punto, 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 en este punto. Es decir, es algo pues que no es muy práctico porque hay muchas variables que van a entrar en juego, así que es demasiado complejo. ¿Y qué solución han encontrado? Pues en lugar de estar enfocándome en medir qué cambios han ocurrido en cada uno de estos pequeños estados, mejor estudiaremos o haremos la comparación
lo que yo tenía al principio con lo que yo tengo al final. Y asunto solucionado, ¿verdad? Por eso es que justamente hacemos esa diferencia, ese estudio entre el estado inicial y el estado final, donde mi fórmula me dice esa variación de estado es el resultado del estado final menos el estado inicial, lo que yo obtengo al final y lo que yo tenía al principio. Entonces con eso podemos iniciar hablando de la energía interna del sistema. La energía interna, abreviada con la letra E o la letra U. ¿Qué es la energía interna? Es la suma, es el total de todo el diferente tipo de energía cinética y todo el tipo de energía potencial. Es decir, dentro de un sistema vamos a tener tanto energía cinética como potencial. Entonces puedo tener diferentes tipos de energía cinética, diferentes tipos de energía potencial. Entonces, si yo quiero conocer no solamente uno de estos, sino cuánto tengo en total, cuánta energía interna en total tiene este sistema, yo tengo que estudiar y sumar toditos estos. Entonces, la suma de los diferentes tipos de energía cinética y potencial que posee mi sistema, a eso denominamos energía interna. ¿Ya? Entonces, esta energía interna, si lo queremos ver aplicando nuestra formulita, la energía interna de mi sistema, que en este caso sería esta reacción, sería delta E, ¿sí? La variación de la energía interna es igual a la energía interna de mi sistema en el estado final y la energía interna de mi sistema en el estado inicial, ¿verdad? Esa comparación de hacer esos dos puntos. ¿Cuánto de energía interna yo tenía al principio y cuánta energía interna yo tengo al final? Así que esa es una manera de saber cuánta energía interna puede poseer un sistema. La cantidad de energía interna que puede poseer el sistema depende de muchas variables, como la vibración, es decir, cada uno de sus componentes vibra y se mueve de un lugar a otro, entonces vibración, traslación de todas las moléculas que forman parte del sistema, así como los diferentes tipos de enlace o cuánta energía hay en sus enlaces, todo eso determina la energía interna del sistema. La entalpía, abreviada con la letra H mayúscula, hace referencia al estudio del calor, el contenido calórico que tiene mi sistema. El calor es una forma de energía. Entonces, yo puedo saber igual cuánta entalpía tiene mi sistema, o estudiar la variación de la entalpía de mi sistema, haciendo justamente esa comparación entre la entalpía en su estado inicial y la entalpía en su estado, o bueno, al final menos el inicio. Entonces, esa variación de entalpía que nos dice, nos indica si mi sistema ha liberado calor hacia el entorno, nos indica si el entorno o el sistema ha absorbido calor del entorno, ¿verdad? Entonces, hay un intercambio de calor, sabemos. Hay intercambio de energía entre el sistema y el entorno. Entonces, ¿cuánta energía ha salido o ha perdido el sistema? ¿Y cuánta energía ha ganado o ha ingresado? ¿O cuánto calor ha ganado mi sistema? Entonces, dependiendo de las características del sistema, este sistema podría tener tanto procesos endotérmicos como exotérmicos. Endotérmico, que significa que absorbe calor, gana. Exotérmico significa que libera. Entonces, si el sistema es un sistema exotérmico, que significa que va a liberar calor hacia el entorno.
Si el sistema es endotérmico, significa que va a absorber calor del entorno hacia el sistema. Entonces, para entender eso, si el sistema libera calor, si es exotérmico, digamos que libera 10 de calor hacia el entorno. ¿Quién está ganando? El entorno. ¿Y quién está perdiendo? El sistema está perdiendo esos 10, pero el entorno está ganando esos 10. O lo contrario, si es endotérmico, si el sistema gana 10, ¿quién está perdiendo? El entorno. Pero si se dan cuenta, haciendo la relación global, es decir, considerando entorno y sistema, la cantidad de calor no varía, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Y finalmente aquí está la representación de los procesos endotérmicos y exotérmicos. Aquí están mis reactivos en el punto de inicio, en esta gráfica. Aquí está el punto cero. Entonces los reactivos tienen un contenido de entalpía determinado. ¿Sí? A medida de que avanza la reacción química, ¿qué está sucediendo? Los reactivos están ganando calor, ¿verdad? El contenido calórico está aumentando hasta que ocurre la reacción, ocurre el cambio y se tienen los productos. Y resulta que aquí los productos tienen mayor entalpía que los reactivos. Entonces, ¿qué ha sucedido con el contenido calórico de ese sistema? ¿Ha ganado o ha perdido calor ese sistema? Digamos que mi reactivo es A y mi producto es B. Entonces, esa reacción de A a B ¿ha ganado o ha liberado calor? Ha ganado. ¿Por qué? Porque los productos tienen mayor entalpía, mayor contenido calórico que los reactivos. ¿Sí? En cambio, cuando el proceso es al revés, cuando el proceso es exotérmico, mis reactivos, fíjense, tienen este contenido de entalpía y los productos tienen este. Entonces resulta que aquí los productos tienen menor contenido de entalpía, ¿verdad? ¿Qué significa? Que a medida que esos reactivos han reaccionado y se han convertido en productos, se ha liberado calor del sistema. ¿Hacia dónde? Hacia el entorno. Entonces es un proceso exotérmico. Y lo de entropía. Bueno, nunca he visto otro libro, pero en la gran mayoría de libros de bioquímica que justamente hablan de esta parte de entropía, te lo explican como la entropía, que la entropía mide el grado de desorden o el grado de libertad que tiene un sistema, ¿verdad? Y como estábamos seguramente han revisado y en el videito, bueno, no sé si han logrado entender, esa definición, esa explicación como tal no es del todo adecuada, ¿verdad? La entropía nos decía que es una función de estado que está más relacionada con la probabilidad, ¿verdad? O sea, ¿qué tan probable es que ocurra algo? ¿Recuerdan el ejemplo de los daditos? Con 6 dados, con un dado, con 6 caras, estadísticamente hablando, cada cara tiene la misma probabilidad de salir, ¿verdad? Entonces nuestra probabilidad de sacar un 1, sacar un 2, sacar un 3 es 1 sobre 6. ¿Sí? Entonces, ese ejemplo que nos daba del gas, nosotros usaremos pues pelotitas, ¿no? Creo que con ese ejemplo se entiende más. Entonces, supongamos que tenemos una pelotita ahí de color negro, la misma pelotita de color negro y aquí la misma pelotita de
Como un sistema es cambiante, está en movimiento, sus componentes están en movimiento, en un momento dado del tiempo, ¿en qué lugares del espacio, en qué lugares de ese sistema se podría encontrar la pelotita? Entonces, en un momento en el tiempo podría estar aquí, en otro momento en el tiempo la podría encontrar acá, en otro momento en el tiempo la podría encontrar acá, ¿verdad? Hay distintas posibilidades. Si nosotros le aumentamos otro componente, un cuadradito, lo mismo, ese cuadradito podría estar aquí, podría estar acá, o tal vez podría estar ahí, al ladito. Y si vamos aumentando más cosas, no sé, le aumentamos un triangulito. Entonces tenemos muchísimas posibilidades, o mejor dicho, muchas probabilidades, muchas posibles combinaciones en las que podrían encontrarse los componentes del sistema. Pero de todas las posibilidades que existen, hay algunas que tienen menor probabilidad de ocurrir o suceder. ¿Cuáles son esas? Que en este caso hay menos probabilidad de que yo encuentre en mi sistema justamente que la pelotita esté acá, el cuadradito aquí arriba y el triangulito a su derecha. Tengo más probabilidad de que de encontrar a los componentes de mi sistema en otras configuraciones o en otros estados. Entonces, yo veo que acá los componentes están moviéndose de un lado a otro de manera aleatoria, es como si estuviera más desordenado, ¿verdad? En cambio acá es una combinación, es una probabilidad muy chiquitita. ¿Por qué? Porque es una combinación muy específica, donde yo requiero que esté justamente la pelotita, triángulo y cuadradito, en ese orden. Entonces la probabilidad de que esto ocurra es mucho menor. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, ¿por qué hacen referencia a esto de que la entropía mide el grado de desorden o de libertad? Entonces yo pienso que tal vez en su forma de tratar de explicar lo que es la entropía han utilizado en todos los libros de bioquímica la misma idea, ¿verdad? Pero tomando la idea de un físico como tal, pues para ellos es algo completamente, bueno, no es que está mal del todo, pero lo explican de manera muy diferente, ¿verdad? Así que, bajo esta misma idea, aquí tenemos el agua en sus tres estados, ¿verdad? En estado sólido, en estado gaseoso y en estado líquido. ¿Están hechos de lo mismo? Sí, pues el agua es agua, la molécula de agua es molécula de agua, no tiene diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre el agua en estado sólido y líquido gaseoso? Prácticamente pues la distancia que hay entre las propias moléculas de agua. Imaginemos que el agua en estado líquido, sus moléculas se encuentran más o menos a esta distancia, ¿sí? Hagamos de cuenta que todas son moléculas de agua. Entonces, en los líquidos las moléculas están relativamente separadas unas de otras, pero están en contacto, tienen buena libertad de movimiento. En cambio, en los gases, ¿qué va a suceder con esas moléculas de agua? En estado gaseoso las moléculas están mucho más separadas, ¿verdad? Tienen mayor libertad de moverse y difícilmente se llegan a chocar unas con otras, ¿sí? Porque hay mucho espacio entre cada una. Y finalmente tenemos el agua en estado sólido o el hielito. Ahí las moléculas de agua están bien compactas, están bien unidas, donde no hay mucho espacio, no hay mucha libertad de movimiento, que sería más o menos representado por este estado. Así que podríamos encontrar teóricamente estos tres estados, y encontramos, ¿verdad? Estos tres estados. Pero
En las condiciones ambientales o a temperatura ambiente, ahora, ¿en cuál de los tres estados usualmente nosotros encontramos al agua? ¿En estado sólido, líquido o gaseoso? En estado líquido es el estado más probable que podemos encontrar el agua en estas condiciones. ¿Sí? Entonces, eso de que nos habla, o ese ejemplito también que nos daba, de que nosotros podemos ver cómo el agua se derrite, ¿verdad? Y cambia a estado líquido, pero a temperatura ambiente, bajo esas mismas condiciones, nosotros no podemos ver cómo el agua, por ejemplo, se solidifica y forma el hielo. Estadísticamente hablando, es probable, dice que es probable, pero muy poco probable, ¿verdad? En la gran mayoría de las ocasiones o el estado más probable en que encontremos el agua y a temperatura ambiente nos dice que va a ser así, en estado. ¿Sí? Entonces, a mayor desorden, usando ese término de desorden, es decir, que sus componentes se están moviendo de forma caótica, se dice que la entropía es mayor, o que los sistemas donde sus componentes están más ordenaditos, más compactos, se dice que la entropía es menor. Entonces, el agua en estado líquido tiene más entropía o menos entropía que el agua en estado sólido. Mayor entropía. El agua en estado líquido tiene más entropía o menos entropía que el agua en estado gaseoso, es decir, que va a ser menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente hemos entendido de que eso que llamamos desorden lo estamos relacionando con el movimiento de sus moléculas, ¿verdad? Entonces, nos dice, los sistemas desordenados, entre comillas desordenados, tienen una entropía elevada, mientras que los sistemas ordenados tienen una entropía menor o muy baja. En las reacciones exotérmicas aumenta la entropía del entorno. La entropía está directamente relacionada con el calor. ¿Esto cómo entendemos? Es como querer caminar con los pies descalzos sobre un piso bien caliente. Cuando el piso está bien caliente y tú quieres caminar y no quieres quemarte, por instinto tú caminas más rápido o más lento. Más rápido. Más rápido. ¿Por qué? Porque más rápido, menos tiempo está en contacto al hablar de tu pie con el piso, ¿verdad? Entonces eso hace de que no te quemes tanto. En cambio, si tú vas caminando lentito, más tiempo está en contacto, ¿verdad? Al hablar de tu pie con el piso y más te vas a quemar. Entonces, a mayor contenido calórico, es decir, si el piso está más caliente, tú te vas a mover más rápido. Entonces, a mayor contenido calórico en el sistema, sus componentes van a tener mayor movimiento, mayor desorden, mayor caos. ¿Sí? Eso es más o menos lo que nos dice. Es más o menos como el vapor de agua. O sea, para llegar al agua en estado gaseoso, el vapor de agua, hemos tenido que aumentar el contenido energético del agua en estado líquido, ¿verdad? Porque tú hierves, haces calentar el agua, estás transfiriendo energía, ¿verdad? Energía calórica estás transfiriendo y estás haciendo que el agua en estado líquido alcance su temperatura de ebullición. Y cuando se alcanza la suficiente cantidad de energía, ¿qué sucede? Las moléculas de agua empiezan a desprenderse unas de otras y empiezan a liberarse, y de ahí se empieza a formar el vapor. Todos los seres vivos cumplen con las leyes de la termodinámica, o la vida prácticamente
está influida por las leyes de la termodinámica. ¿Qué nos dicen las leyes de la termodinámica? Solamente vamos a ver dos. La primera ley de la termodinámica nos habla del principio de la conservación de la energía. ¿Qué quiere decir eso? Es como el principio de la conservación de la materia, ¿verdad? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo mismo sucede con la energía. Eso quiere decir que la energía, nosotros no podemos crear energía como tal, sino lo que nosotros hacemos es transformar un tipo de energía en otro. Entonces, ¿cómo entendemos? Para que esta persona pueda correr, ¿qué tiene que suceder? Tienen que contraerse sus músculos, ¿no? Y para que eso suceda, también vamos a usar una parte de energía química, que es el ATP, que va a impulsar procesos. Y otro, necesitamos energía eléctrica también para que suceda eso. Necesitamos del impulso nervioso, necesitamos una señal que provenga de nuestro cerebro y que mande esa señal y que les diga a los músculos que empiecen a contraerse y relajarse para moverse, ¿verdad? Entonces, energía eléctrica, energía química y ese movimiento en la energía mecánica, pues son diferentes formas de energía. La segunda ley de la termodinámica nos habla sobre, justamente, dice, para que un proceso ocurra de manera espontánea, es necesario que la entropía total del sistema aumente. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que es como que para que una determinada reacción química ocurra, para que un proceso determinado llegue a suceder, se necesita que la entropía aumente. O en otras palabras, un proceso es más probable que ocurra cuando este sistema tiene mayor entropía. ¿Recuerdan lo del agua? Es decir, es más probable que el agua a temperatura ambiente esté en estado líquido que esté en estado sólido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay mayor entropía justamente en el agua en estado líquido. Ahora, dentro del sistema hemos visto que había la energía interna. ¿Qué era la energía interna? ¿Qué representaba la idea de la energía interna? La suma total de las energías potenciales cinéticas. Era la suma de los diferentes tipos de energía cinética y potencial que puede tener mi sistema, ¿verdad? Ahora, eso quiere decir que mi sistema tiene diferentes tipos de energía, pero no todas van a servir para un determinado propósito o para una determinada tarea. Es como que esta aula donde estamos, ese es mi sistema. Y yo quiero yo quiero que mis foquitos se prendan, iluminen. Entonces, ¿qué tipo de energía voy a utilizar? Entonces, ¿qué tipo de energía hay aquí adentro? Tenemos energía eólica, tenemos del aire, ¿verdad? Tenemos energía química que está en sus yogures, en su comida, etc. ¿Sí? Y también tenemos energía eléctrica, ¿verdad? De los enchufes, la electricidad. Así que si yo quiero hacer funcionar mi foquito, pues no le voy a enchufar ese foquito a un yogur, ¿verdad? No es el tipo de energía que yo voy a necesitar para realizar esa tarea. Necesito específicamente ¿qué? Energía eléctrica. Para que esa energía eléctrica al prender el foquito se transforme o genere energía lumínica, por ejemplo. ¿Verdad? Así que, ¿qué es la energía libre de Gibbs? Es la energía que me permite realizar un trabajo, una tarea. Es la energía útil, llaman energía útil. Es como que es el tipo de energía que yo necesito para realizar algo. Eso es la energía libre de Gibbs. Lo mismo, para que mi cuerpo obtenga energía, ¿yo qué necesito? Necesito comida, que es un tipo de energía química, ¿no ven? Tengo que extraer esa energía de la comida. Entonces no me voy a estar electrocutando para tratar de cargar mi cuerpo, ¿no ven? No funcionamos de esa manera. No necesitamos ese tipo de energía eléctrica, no es beneficiosa, no me sirve.
Entonces la energía libre de Gibbs se lo abrevia con la letra G mayúscula, como vemos, y esa energía libre de Gibbs también se puede medir en un sistema relacionando la energía libre de Gibbs de los productos menos la energía libre de Gibbs de los reactivos. Entonces nosotros no nos vamos a centrar en los cálculos ni nada por el estilo. Nos vamos a centrar más que todo en qué pasa si esa energía libre de Gibbs de mi sistema es un número positivo, es un número negativo, o si es cero. Esa parte sí la vamos a mencionar. Es decir, en mi sistema he medido su energía libre de Gibbs, su variación de la energía libre de Gibbs, y me ha salido un número negativo, un número menor a cero, independientemente del número. La idea es la misma. Dice, cuando la energía libre de Gibbs es menor a cero, dice que ese proceso, ese cambio va a ocurrir espontáneamente en sentido directo para formar más productos, o en otras palabras. Este es mi sistema, ¿ya? Esta reacción. He medido la energía libre de Gibbs de este sistema, de esta reacción, y me ha salido un número negativo, digamos menos 17,5. ¿Qué me quiere decir este resultado, este valor? Me quiere decir que este proceso, este cambio, tiene las condiciones necesarias para que pueda ocurrir la conversión de sustrato en producto. La reacción está ocurriendo de izquierda a derecha, ¿verdad? Hasta que se consuma todo el sustrato y tengamos la máxima cantidad de producto. Eso me quiere decir un valor de delta G negativo. Si un valor de delta G es positivo, es decir, es un número mayor a cero, entonces de menor le cambio a más. Entonces tengo mi reacción. ¿Qué pasa si me salió así positivo? Dice que el proceso ocurre de manera espontánea en el sentido inverso para formar más reactivos. O sea, de A hacia B no va a ocurrir el proceso. Este proceso puede llegar a ocurrir de B hacia A, al revés. Ese cambio puede ocurrir. Pero en este sentido no. De A hacia B no, pero de B hacia A sí. O en otras palabras, este proceso que yo estoy estudiando el cambio de A hacia B, no de B hacia A. Entonces, de A hacia B, esta reacción no tiene todavía las condiciones necesarias para que pueda ocurrir, o en otras palabras, no ocurre este cambio. Ya, para no complicar. Entonces simplificamos, si era negativo, la reacción ocurre. Si es positivo, la reacción no ocurre. Y cuando es cero, que podría suceder, en muy pocas reacciones es igual a cero, es decir, se hace la variación o se mide la energía libre de Gibbs y sale cero. No es ni positivo ni negativo, cero. ¿Qué significa? Que estos dos procesos están en equilibrio, de A hacia B y de B hacia A. ¿Y eso qué significa? Que esa reacción puede ocurrir en ambos sentidos. El sustrato, bueno, de A hacia B o de B hacia A. Y a este proceso, como hemos denominado, una reacción reversible. ¿Sí? Las reacciones reversibles se caracterizan justamente porque hay un equilibrio entre la conversión de un lado hacia el otro. Estos dos siempre están en equilibrio, es decir, no me lo gasto todo de esto ni tampoco todo de esto. Se van convirtiendo de forma continua esto en esto y esto en esto, esto en esto, esto en esto, manteniendo las mismas cantidades o proporciones, si quieres verlo de alguna manera, en ambos lados de la reacción. Vamos a ver un ejemplo.
Ahora, en las reacciones químicas, esta es la fórmula que se utiliza para hallar la variación de energía libre de Gibbs. La variación de la energía libre de Gibbs dice, es igual a la variación de la entropía multiplicado por la temperatura multiplicado por la variación de la entropía. Volvemos a decir que ni vamos a hacer estos cálculos. Hemos hallado sus valores, se han reemplazado y aquí tengo mi primer sistema. Una reacción química que me describe la reacción entre una molécula de glucosa más un fosfato inorgánico, me da como producto una molécula de glucosa 6-fosfato más una molécula de agua. Han hallado la energía libre de Gibbs de esa reacción y ha salido más 13,8 kilojoules sobre mol, que es su unidad, pero es un número positivo. Eso es lo más importante, es un número positivo. Aquí, este cerito y esta prima, que significa que este valor de la energía libre de Gibbs se lo ha medido en condiciones estándar de presión y temperatura. Es decir, para hallar estos valores se toman en cuenta muchas cosas: concentración de sustrato, cuánta enzima tengo, cuántas coenzimas tengo, a qué presión, a qué temperatura, sí, son muchas variables. Entonces, de todas esas variables, tratando de simular condiciones fisiológicas, eso es lo que nos quiere decir ese cerito y esa comita, esa prima. Entonces, en condiciones fisiológicas, esta energía libre de Gibbs para esta reacción, o en otras palabras nos está diciendo, esta reacción ocurriría en las mismas condiciones o condiciones muy similares a las que ocurre dentro de nuestra célula. Tiene un valor de más 13,8. ¿Qué interpretamos? Interpretamos y dijimos que cuando era positivo, la reacción de izquierda a derecha no ocurre, no tiene las condiciones energéticas necesarias para suceder. ¿Qué significa? Que así solita como tal, esta molécula de glucosa más este fosfato nunca se van a unir para formar glucosa 6-fosfato. Esta reacción no tiene las condiciones energéticas para ocurrir. Y eso es un problema porque la célula quiere hacer esta reacción. Entonces, ¿cuál es la solución? Proporcionarle las condiciones necesarias o darle lo que le falta para que pueda ocurrir ese proceso. ¿Y cómo hace eso? Acoplando procesos. Abajo tenemos un segundo sistema. Otra ecuación química, otra reacción. Una molécula de ATP con una molécula de agua, es decir, el agua hidroliza el ATP, rompiendo y liberando un grupo fosfato inorgánico y liberando ADP. Se calcula su variación de energía libre de Gibbs en condiciones fisiológicas y sale menos 30,5 kilojoules sobre mol. Es un número negativo. ¿Qué nos indicaba un número negativo? Que esta reacción tiene las condiciones necesarias para que pueda ocurrir. ¿Sí? Lo que decimos como que ocurre de manera espontánea. ¿Sí? Puede ocurrir esta reacción. Y es un número bastante negativo porque es menos 30. Menos 30 es bastante negativo. No es lo mismo menos 30 que menos 5, por ejemplo, ¿verdad? Mientras más negativo significa que es como que más propensa a suceder. Ahora, esta reacción de acá está liberando mucha energía. La hidrólisis del ATP libera energía. Así que lo que hace la célula es acoplar, es decir, unir un proceso que es energéticamente favorable, que ayude a funcionar a otro proceso que no tiene las condiciones para funcionar. Es como que este le ayuda a este. Entonces, estas dos reacciones químicas se acoplan para formar una nueva reacción química. ¿Y cómo se hace ese acoplamiento entonces? Simplemente para que entiendan. Aquí está mi reacción química, ¿verdad? Es una reacción irreversible.
Y lo que vamos a hacer a ambos lados es ir eliminando duplicados para simplificar la ecuación. Al lado izquierdo yo tengo una glucosa. Al lado derecho tengo alguna glucosa, glucosa 6-fosfato, agua, ADP. No. La glucosa se mantiene, entonces la copio. Al lado izquierdo tengo un fosfato inorgánico. Al lado derecho también tengo fosfato inorgánico. Aquí. Entonces se elimina. Al lado izquierdo tengo ATP. Al lado derecho tengo ATP. No. Entonces lo copio. Agua, al lado izquierdo tengo agua al lado derecho, tengo. Se eliminan. Entonces, el lado de los sustratos ha quedado con glucosa más ATP. Y el lado de los productos, ¿con qué ha quedado? Con glucosa 6-fosfato y con ADP. Entonces, esta es la reacción unida, es el producto de estas dos reacciones químicas por separado. Ahora, ¿para qué unido? Para que la molécula de glucosa pueda convertirse en glucosa 6-fosfato. Y está ocurriendo eso, si yo me fijo la molécula de glucosa, sí, se está convirtiendo en glucosa 6-fosfato. Y si yo mido su delta G de esta nueva ecuación, ¿de dónde sale este valor? Menos 16,7. De la suma de sus deltas G individuales. Del primero, ¿cuánto era? Más 13,8. El segundo, ¿cuánto era? Menos 30,5. Sumas y te sale menos 16,7. Es un número negativo. ¿Qué quiere decir un número negativo? Que esta ecuación tiene las condiciones necesarias para que pueda ocurrir. ¿Sí? Entonces, muchas veces hay procesos que no son energéticamente favorables, no son espontáneos y necesitan de una ligera ayudita para que puedan llegar a suceder. Por ejemplo, la síntesis de cualquier molécula es la misma idea. Si yo quiero crear una proteína, esa proteína por arte de magia no va a ocurrir de manera espontánea, sino que uno se requiere de sustratos y otro es un proceso energéticamente costoso para ir armando, dándole forma a esa determinada proteína. Esto ya hablamos un poquito antes, sabemos que tenemos o los tipos de energía los clasificamos en dos grupitos generales, la energía cinética y la energía potencial, ¿verdad? Ya hemos hablado, ya dijimos que la energía cinética es la que está relacionada con el movimiento, y en cambio la energía potencial es la que está relacionada con el almacenamiento, la energía guardada, la que no está realizando ninguna tarea, ¿verdad? Cuando nosotros obtenemos energía a partir de los alimentos, esta debe pasar por una serie de etapas para poder aprovechar esa energía. Vamos a dividir justamente todos esos pasos en tres fases. El primer paso consiste en la hidrólisis de esas macromoléculas o esas moléculas complejas que estamos obteniendo a partir de la dieta o los alimentos. Nosotros cuando comemos carne, una hamburguesa, comemos proteína, ¿verdad? El pancito ahí de tu hamburguesa, pues son carbohidratos. ¿Qué no has comido? ¿Qué Valkyrie? ¿Qué pasa? Es que ya va a ser las 12 de la hambre, no me de comida. Tu estómago y con tu intestino se van a pelear. Y finalmente tenemos los lípidos, ¿verdad? Esos lípidos que pueden estar ahí en la carne, en los aderezos, en el queso, lo que sea, ¿verdad? Entonces tenemos que aprovechar y obtener energía de los alimentos. Así que nosotros, para poder aprovechar esa energía, mejor dicho, obtener esa energía primero, hay que romper las macromoléculas. Las proteínas hay que romperlas, usualmente hasta aminoácidos, pero péptidos también pueden ser absorbidos. En el caso de los lípidos, principalmente es obtener los ácidos grasos para poder absorberlos, y en el caso de los carbohidratos hay que romperlos hasta monosacáridos. Esa es nuestra primera fase.
Y eso lo hacemos a través del proceso de la digestión de los alimentos. Y una vez que tenemos las unidades más sencillitas como aminoácidos, monosacáridos o ácidos grasos, estos dentro de la célula van a también sufrir procesos de oxidación. Se pueden ir a distintas rutas. Los monosacáridos, esa glucosa principalmente, se puede almacenar en forma de glucógeno o la puede oxidar para obtener energía a través de la glucólisis. Con los ácidos grasos yo puedo obtener energía a partir de la beta-oxidación o puedo utilizar para crear otros compuestos. Con los aminoácidos lo mismo, hay aminoácidos que son cetogénicos. ¿Qué significaban los aminoácidos? ¿Qué hacían los aminoácidos cetogénicos? Había glucogénicos, cetogénicos y glucocetogénicos. Servía para formar ciertos lípidos. Gluconeogénesis significa la síntesis de nuevas moléculas de glucosa a partir de precursores que no son carbohidratos. Es decir, ciertos aminoácidos me van a servir para crear glucosa. Y también los aminoácidos tienen sus rutas propias, como por ejemplo la transaminación. En el proceso de obtener energía a partir de esos tres, hay una molécula que es clave y central, la molécula de acetilcoenzima. Esta se puede formar a partir de aminoácidos, a partir de piruvato, y este se forma a partir de la oxidación de la glucosa, o a partir de los lípidos mediante la hidrólisis de los triglicéridos, obtengo ácidos grasos y estos generan acetilcoenzima. Esta molécula de acetilcoenzima, ahorita nos estamos enfocando en que me va a ayudar a producir energía tanto en el ciclo de Krebs como en la cadena en el ciclo de Krebs en realidad la molécula de acetilcoenzima es la que inicia el ciclo de Krebs. Pero en otras condiciones no todo el acetilcoenzima lo voy a utilizar para el ciclo de Krebs, sino que me puede servir para crear otro tipo de compuestos. Ahora, en ese proceso de oxidación de los monosacáridos, de los ácidos grasos, ¿cómo obtengo energía? Se obtiene energía mediante la liberación de protones. Y eso lo representamos, lo vemos, mediante principalmente la producción de NAD reducido, FAT reducido. ¿Qué significaba oxidación? En una oxidación una molécula perdía electrones, ¿verdad? Y en una reducción alguien ganaba esos electrones. Cambiándolo de electrones por hidrógenos, la oxidación perdía hidrógenos y la reducción los ganaba, ¿verdad? En esos procesos oxidativos, en la oxidación de la glucosa, en la oxidación de un ácido graso, van ocurriendo reacciones de oxidación-reducción y principalmente vamos generando estos dos. El NAD reducido y el FAT en estado reducido. ¿Por qué son importantes estos dos? Porque estos dos dentro de la mitocondria o en la mitocondria me van a servir para crear ATP a través de la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. ¿Cuánta energía producen o proporcionan las proteínas, carbohidratos y las grasas? Proteínas y carbohidratos a nivel energético es igual, virtualmente igual. No es un número exacto en realidad, hay con decimales y demás, pero redondeado es lo mismo. Pero las grasas son un caso peculiar porque es prácticamente un poco más del doble en comparación de proteínas y carbohidratos. Es decir, por cada gramo de proteína que uno se come, eso te aporta 4 kilocalorías de energía. En cambio, las grasas, por cada gramo que te comes, te aportan 9. ¿Sí? Casi el doble, un poco más del doble. El alcohol es 7, por cada gramo de alcohol consumido te aporta 7 kilocalorías.
Una vez que se ha obtenido la energía, esa energía va a ser usada ¿para qué? Para procesos anabólicos, es decir, esa energía me va a servir para quiero crear una proteína, quiero crear una hormona, quiero crear cualquier cosa, entonces quiero realizar la división celular, quiero realizar cualquier tipo de la reparación de un tejido, todo eso implica un gasto energético para el organismo y justamente para eso es que estamos creando, sintetizando la energía. Ya están con ganas de irse ustedes, ¿no? Falta 1 hora. ¿Qué? Hasta que dijera. Ya te estás durmiendo vos, ¿qué cosa quieres Es que digerir? me falta energía. Acabas de comer, No acabo de comer, es las 6 de la mañana, y era poquito. pero yo les he dicho, vayan. Para comer cansado. Estoy guardando para mi almuerzo. Doctora, vamos a estar pesados a la tarde. A la tarde se van a dormir. Por eso, pues, tranquila, dijimos. Recién estamos en la 23, recién estamos, son 46. Vamos a la mitad. Falta la otra mitad. A ver, vamos a ver qué es. Ah, esa es la ATP. El ATP y los derivados. Ya, mucho más rápido es esto. Ya, a ver, les voy a dejar